ahí dándole al arranque y comentando un poco sobre las vicisitudes de la semana. Así que soy todo oídos a ver si quiere alguien comentar alguna experiencia que tuvo en la semana o algo que quieran mencionar. Bueno, retomando lo que fue la semana 2, entiendo que todavía no estamos teniendo, hoy todavía no he visto, pero entiendo que todavía no estamos teniendo plataforma, así que vamos a definir una fecha una vez que esté habilitado nuevamente. Bueno, abro micrófono, mis saluditos para todos, de vuelta. Bueno, yo Buen día. supongo que están todavía desarmando los regalos, que por eso están sin micrófono abierto. Carolina, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? Bien. Bueno, para mí fue un verdadero desafío. Armé y desarmé 1000 veces mi prueba. Después me di cuenta que no estaba siguiendo los indicadores, lo volví a hacer. Me lié tantas veces. Creo que fui yo la que te dijo que se arrepintió, profe. Hasta llanto me dijeron que había. Bueno, yo agradezco que me tengan en sus pensamientos toda la semana. Bueno, así como menciona Carolina, bueno, y ese es el aprendizaje, el armar y desarmar. Es, es buscar, es desafiarnos, es darle una lectura, salir de vuelta, venir de vuelta al trabajo, borrar, preguntar, no preguntar, que también pasó. Yo siempre les digo que estoy a disposición y bueno, hay gente que me suele consultar, hay otros que no, que se consultan entre ustedes u otra herramienta utiliza. He visto también que usaron ChatGPT, así que vamos a ver también eso. Hoy vamos a aprovechar para mirar cómo podemos, como dice en mi buscador, en mi explorador me suele decir usa tu copiloto. Entonces vamos a tratar de ver también cómo usar ese copiloto. Bueno, otro comentario, consulta, aprovechando esta primera hora de arranque. Por cierto, Profe, feliz Día de ¿está Reyes para todos. Samuel, ¿qué tal? todo bien, profe? Profe, no sé si la vez pasada yo recordé mal o no el tema de que la prueba del ensayo en sí, las preguntas que se mencionan para que el alumno resuelva, igual se puede utilizar algunas preguntas para la elaboración de tipo preguntas ya seleccionadas para la prueba oral, ¿verdad? Sí, solo que el contexto va a ser distinto en el formato. Por ejemplo, si pusiste, escribe sobre, de hecho que eso no le vas a poner en una prueba oral, porque no va a escribir. Bueno, Sí. a lo mejor es muy burdo muy burdo mi ejemplo, pero la idea es esa. Por otro lado, los indicadores capaz que también sean un poco distintos porque lo que se busca en una prueba oral son algunas referencias de producción oral y que eso es lo que queremos ver con ese tipo de instrumentos. Entonces hay algunos cambios que le vas a introducir, pero el contenido e inclusive el planteamiento puede ser similar o igual. Susana. Sí, profe, yo quería nomás mencionar, ahora que escuché eso, yo hice para mi prueba de ensayo, utilicé una asignatura y para la prueba oral utilicé otra nomás, pero no sé si está bien igual. No No, está sabía que tenía bien. que ser así. Trabajaste doble nomás. No sabía nomás que podía ser así. No, está, No está, vi está. por un lado, Era entonces a así. gusto, Susana, a gusto, Ah, vos. bueno, bueno, ok, Simple. gracias. Juan, ¿qué tal? Buen día. ¿Ya te despertaste?
sí se puede. No, está bien. Son a ver, la gama de posibilidades que tiene una prueba oral. O sea, una prueba oral, nosotros pensamos que viene el sujeto y nosotros le vamos a preguntando ante una mesa, le vamos consultando cosas. Ese es lo clásico de una prueba oral. Pero una prueba oral también puede ser una defensa oral. Defensa de algún, como estás mencionando, de algún proyecto, de alguna parte del proyecto, de la producción final del proyecto. O sea, puede ser en distintos apartados. Podemos ver en el durante, podemos ver como producciones parciales o a la finalización de un ABP, en este caso, ya que fue tu ejemplo. También pueden ser defensas grupales. ¿Se acuerdan que veíamos que, por ejemplo, se puede poner por ejemplo, tu caso mismo, Juan, que me estás mencionando, vamos a suponer que están trabajando un taller de esa naturaleza y que tiene que hacer una producción. Y se pone en debate qué hizo cada quien y por qué lo hizo cada quien y se empieza a discutir. Eso también puede ser una prueba oral. Entonces, vos estás fuera, diríamos, de esa conversación que se está dando entre los alumnos y desde donde estás valorando la participación, la justificación, la argumentación que da, la consistencia, la pertinencia de lo que va aportando cada quien. Y bueno, se genera ahí una conversación y eso usas como parte de una prueba oral. O sea que no es solo el clásico, la clásica prueba oral que solemos escuchar o ver o participar, porque también seguramente nos va a tocar participar en ese tipo de pruebas. No sé si respondo, Juan. Ok, dale. Samuel. Profe, tengo una pregunta sobre la parte del diseño de la prueba oral, donde Sí. decía el enunciado, selecciona capacidades a ser evidenciadas durante el examen oral. Profe, Sí. ¿cómo puede ser un instrumento que diga que vos estás evidenciando que tomaste una prueba oral? ¿Cómo se puede comprobar si realmente hiciste o no hiciste? Bueno, tu instrumento, que es el que vas a estar utilizando, la pregunta, el día que vas a desarrollar, los indicadores de valoración de esa prueba o de los resultados de esa consulta, es ahí donde o sea, ese es tu instrumento de evaluación. La prueba oral es el modelo que vas a utilizar para aplicar ese instrumento de evaluación. Y eso pasa por una cuestión institucional, pasa también, se le entrega al coordinador, se le menciona o a la coordinadora o a la persona que está encargada de ese apartado de una actividad académica. Por ejemplo, puede ser un equipo de evaluadores, no sé si existe en las universidades, por lo menos en donde yo estoy, no tenemos, pero sí hay una coordinadora, por ejemplo o un coordinador. Nosotros en este caso le tenemos al licenciado Pedro, que es nuestro coordinador. Entonces, lo que nosotros generalmente hacemos como docentes es nos plantean fechas de evaluaciones y nosotros decimos, bueno, este es el instrumento para esa fecha. Entonces, son maneras en que vamos, diríamos, teniendo evidencias de que vamos a realizar. Ahora, si yo realicé,
Para eso justamente tengo mis indicadores de evaluación porque ahí voy poniendo los puntajes que ha adquirido Susana, Juliana, Juan, José, Alexander. Al final, la mesa examinadora firma todo esa documentación que se genera en la fecha y eso también forma parte de tu evidencia de trabajo. ¿Me explico, Samuel? Sí, profe. En algunos casos, en algunas pruebas en donde he participado, pero no como evaluación de aprendizaje, sino en concursos, se le pedía a los postulantes que traigan, que por ejemplo se les daba el planteamiento, se les daba unos minutitos para organizar sus ideas en papel antes de exponerlo oralmente. Y ese papel también se incluía o sea, se engrampaba con los indicadores logrados. O sea, más que nada para evidenciar también que han pasado por ahí o una firma del estudiante por la asistencia, por ejemplo. Entonces son maneras en que lo oral también se puede ir evidenciando. O sea, no lo hacemos a gusto, como a motus propios, sino lo que hacemos es hacerlo organizadamente con la institución. Y en realidad, Samuel, y todos, pasa con todos los instrumentos, o sea, no solamente con lo que es la prueba oral. Con la prueba oral tenemos nomás algunos detalles un poco más que tenemos que atender por la manera en que se va a evidenciar, como dice Samuel, esas capacidades. Está, profe, gracias. Dale, Samuel. No, no, Jessica. Ella pregunta si los indicadores de la prueba oral son más generales. Todos los indicadores deben ser los más específicos posibles. Por eso le llamamos indicador. O sea, nos tiene que mostrar una parte de lo que yo estoy queriendo observar en el desempeño del estudiante. Por ejemplo, en la prueba oral que menciona Juan, voy a traer su ejemplo de evaluación de un proyecto. Vamos a suponer que quiero ver si se da cuenta de los pasos que hizo para llegar a no tomes Juan, no me copies la idea, para llegar a ese apartado del producto. Entonces mi indicador va a ser si explica con fundamentos los pasos seguidos para llegar al producto. Y entonces es un indicador para que yo vea qué paso siguió. Otro puede ser que, a ver, si ya tiene el producto, por ejemplo, qué utilidad le va a retornar eso, para qué le sirve eso. Otro indicador, si puede explicarlo, otro indicador puede ser con respecto a la misma situación, con qué fundamentos teórico-prácticos estaba realizando la actividad que se le indicó. O sea, son aspectos específicos que yo tengo que ir incluyendo en mi indicador para que me puedan permitir hacer esa observación de la parte del desempeño que quiero ver. Y recordemos que como no son, yo a algunos les tuve que borrar, tachar, indicar que no son preguntas relacionadas con contenido para el nivel cognitivo. Para eso ya tenemos otro tipo de prueba. Acá necesitamos que en una prueba oral, por ejemplo, vamos a suponer que Juan le diga, bueno, explícame los pasos. Y él está explicando, el sujeto le está explicando los pasos y él ve que no dice o no plantea un vocabulario técnico adecuado para lo que es la carrera. Entonces él ahí le puede decir, bueno, ¿y esto cómo lo entendiste? ¿Y por qué lo incluiste ahí? Si el alumno sabe responder eso es porque ya pasó esa parte, o sea, ya tiene adquirido el conocimiento. Entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado al seleccionar los tipos de preguntas, tanto para la prueba de ensayo como para la prueba oral, porque acuérdense que la prueba oral es de producción también. Entonces no nos quedemos solo en cuestiones de conocimiento. Para eso tenemos otros tipos de pruebas. O sea, tenemos que avanzar un poquito más. Bien, otra consultita y vamos cerrando por acá.
comentario puede ser también sin problema. Antiplagio. Sí, sí, sí. De hecho que ese es un desafío que tenemos los profes ahora, de ir visualizando cuándo el estudiante puede hacer solo, o sea, con todo el bagaje que ya adquirió, o con ayuda de ChatGPT o cualquier otra tecnología en donde puede utilizarlo, puede acceder. ¿Y por qué digo es un desafío? Porque en general nosotros las evaluaciones lo hacemos al final de un proceso. Entonces, parte de ese proceso en el vamos, o sea, en el durante, también se tiene que ir viendo cómo valorar, porque si en el paso a paso no me estaba haciendo lo que hizo al final, significa que ahí hay un huequito que se había formado en algún momento dado y no me di cuenta, por ejemplo, ¿verdad? O como hacen muchos otros profes, eh, muchos profes lo dejan tipo pasar, pero yo sé que eso no colabora en la realización, o sea, en el aprendizaje del estudiante. Pasa. eh, yo he visto algunos trabajos y que tienen ChatGPT incluido. No está mal, no está mal utilizar. Ahora, cómo lo utilizamos es el desafío que tenemos que tener en el paso a paso, en el durante y también en la producción final. Entonces ahí necesitamos, Juan y todos, necesitamos de ir instalando, uno, más el proceso. Segundo, que si es que vamos a desarrollar estos tipos de actividades, a ver, ¿cómo diré? De instrumentos de evaluación que impliquen producción, entonces habría que ser también creativos en la manera en cómo vamos presentando, segundo, perdón, segundo, que el tipo de pregunta que nosotros hagamos no pueda ni el chat GPT hacerlo, en el sentido de que tenga que ver con alguna situación, algún contexto y no solamente le indiquemos hacer de conocimiento, porque el de conocimiento, ChatGPT y cualquier otro instrumento puede desarrollar y lo hace suficientemente. Pero cuando nosotros le ponemos en una situación determinada, a lo mejor le va a ayudar, pero no le va a hacer el todo. Otro es la combinación de instrumentos. Por ejemplo, esto mismo que Juan menciona, bueno, escribe, lo trae y después lo tenga que defender. Ahí, por ejemplo, la defensa tiene que ver con, bueno, está bien, ahora contame lo que hiciste, así como vos entendiste y con tus palabras. Eso es otra forma de ir combinando los instrumentos de evaluación
no es para atacarle al estudiante, porque muchas veces los chicos piensan que eso pasa, sino justamente es para ayudarle a que pueda pensar eso que hace. Que a lo mejor una vez hace, una vez copia y pega, pero otra vez ya va a atender mejor, no porque el profe me va, entonces tengo que estudiar, tengo que aprenderme. No sé, Juan, si es la respuesta que esperabas, pero bueno, son desafíos que hoy estamos teniendo en este caso. Mm. No es su letra, como yo suelo decir, no es su letra. Bueno, es cierto y vuelvo a reiterar, hoy es un desafío. El ChatGPT y cualquier otra tecnología nos tiene que ayudar a, bueno, como dice Juan, automatizar algunas cosas, a colaborarnos en entender, por ejemplo, qué sé yo, a perder menos tiempo, perder en el sentido, así entre comillas, menos tiempo cuando estoy buscando algo específico. Entonces, ¿en dónde puedo encontrar tal cosa? Bueno, ahí me puede generar respuestas más rápidas de lo que yo hubiera buscado. ¿Cómo se puede decir de otra manera? O le puedo preguntar, hasta le puedo preguntar todo lo que me preguntó también la profe o el profe, y a ver qué me sale. Pero la dificultad que tienen estas tecnologías es que creemos nosotros como siendo estudiantes o siendo docentes o siendo, bueno, cualquier persona que utiliza el ChatGPT y otra tecnología así tipo generativa, que nos va a lanzar respuestas verdaderas. Y es ahí la atención que tenemos que tener. Yo he visto, algunos exámenes decían, eh, qué sé yo, le preguntó seguramente al chat y le devuelve el chat y le da alguna situación que no condice con el tipo de contexto, con el tipo objetivo de aprendizaje que se estaba esperando. Entonces, está bien preguntar, está bien consultar, eso no está mal. Lo que está mal es copiar y pegar a sí mismo sin que medie ese análisis o esa reflexión en torno a lo que lanza. A ver, ¿cómo puedo esto mejorar? ¿Qué puedo hacer de esto? ¿En qué? O sea, por eso es generativo, es generar ideas que te den a lo mejor ideas para que puedas abordarlo desde allí, si quieren. Ahora, si no, mejor, así ponemos a trabajar la cabecita también. ¿Qué método es más factible? Bueno, va a depender siempre, Ramón, de el propósito que tengas con esa herramienta. Esto que menciona Juan, por ejemplo, de que nos estoy dudando del trabajo porque hizo no de manera presencial, sino hizo fuera del contexto áulico, o así como estamos dentro de lo que es virtual y no tengo la suficiente herramienta para visualizar que es un trabajo, por ejemplo, auténtico o que el estudiante ha aprendido en el proceso o justamente quiero ver el tema metacognitivo del estudiante, entonces le puedo juntar lo escrito con lo oral. Entonces ahí se combina, acuérdense que un solo instrumento
no puede evaluar toda la complejidad del aprendizaje. Entonces tenemos que ir armando nuestro bagaje de oportunidades para que tenga el estudiante a mostrar eso que va aprendiendo y que nosotros, en base a eso que nos demuestra, poder certificar lo que él aprendió, porque finalmente eso es lo que nosotros hacemos. Como dicen los estudiantes, el profesor me aplazó. No, el profesor no le aplaza al estudiante. El estudiante se aplaza solito, como yo suelo decir. Lo que hacemos los profes es analizar todo lo que hace el estudiante, todo lo que él me muestra como evidencia y en base a eso tomo una decisión y hago el tema de la certificación, avalando lo que él me está diciendo o me está mostrando a través de sus instrumentos. Bien, a medida que vamos avanzando en este mundo, en esta sociedad, de hecho que van cambiando las maneras en cómo abordamos también estos instrumentos. Antes, por ejemplo, estaba encasillado que una carrera o una asignatura o un contenido o una capacidad era exclusivamente de este tipo de instrumentos. Puede ser con mayor énfasis, pero hoy estamos viendo en esta asignatura que de una sola asignatura podemos hacer, dependiendo de la competencia, de la capacidad que estoy queriendo observar, puedo ir ampliando el horizonte en relación a los instrumentos de valoración. Solo que hay que recordar que ese instrumento tiene que ser lo más válido posible para observar desempeños de los estudiantes si es que voy trabajando con competencias. Entonces, ¿cómo voy a observar competencias o el desempeño, mejor dicho? Para valorar una competencia puede ser oral, puede ser escrito. Hoy vamos a ver pruebas prácticas y pruebas de libro abierto. Entonces, son otras maneras de valorar aprendizajes teniendo otro tipo de instrumentos. Entonces, son, diríamos, posibilidades que nos dan este tema, el mundo de la evaluación. Y estoy mencionando así lo más común que solemos usar, porque todo esto que estamos analizando son los comunes. Pruebas de ensayo, pruebas objetivas, que era que vimos también, pruebas orales. Las pruebas de libro abierto también son muy comunes, solamente que no las vemos como tal. A ver qué era el otro. Las pruebas prácticas también. Así que por ahí va nuestro trabajo como docente en términos evaluativos. Solo recordar que la evaluación está de la manito con la metodología de enseñanza. O sea, si yo no enseñé a pensar durante el cursado, no le voy a pedir que haga, como dice acá Jessica, un ensayo argumentativo. O sea, tiene que estar relacionado lo que yo voy desarrollando durante mi clase con lo que finalmente recojo como parte de la evaluación. O sea, no le pidamos al estudiante, qué sé yo, a hacer evaluaciones o síntesis si durante la clase nunca hicimos hasta ese nivel de aprendizaje. Bueno, no sé si hay algo más, algún comentario más. Buen día, profe. Sí, ¿qué tal? Bien, José, ¿cómo estás? bien, bien, gracias a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Recibieron su regalo de Reyes? Sí, les recibí a ustedes. Profe, en el tema de examen oral, hay temas, digamos, que lo que el alumno va diciendo, surgen las preguntas. Esas preguntas a veces, o sea, digamos, las tenemos que poner ya todas las posibles preguntas porque no son todos los temas que se tocan a veces. Esa es mi Sí. pregunta también. El planteamiento, José, el planteamiento principal vas a poner en tu examen, o sea, en tu instrumento de evaluación. Qué sé yo, si sos de derecho, vas a decirle, bueno, tengo este caso y a ver cómo podemos resolver este caso. En el momento de su comentario, de su presentación,
pueden surgirte a vos como docente consultas relacionadas para aclarar más eso que está diciendo. Ahora, que sea una pregunta extraña a lo que está presentando, eso sí no es conveniente porque eso va a significar para el estudiante que le estás poniendo otras preguntas más que a otros y lo va a ver como injusto con respecto a otros estudiantes. Entonces, siempre que esté enmarcado dentro del planteamiento general de tu pregunta, está. Pero si de repente se te ocurre preguntar, bueno, estabas viendo sobre, alguien me pasó su examen sobre derecho agrario. Entonces estábamos hablando sobre derecho agrario, bueno, cuáles son los inconvenientes, el planteamiento de penas, no sé. Y bueno, salí y hablamos de, no sé, no sé qué otro, de derecho civil. Algo, ¿verdad? Algo relacionado a otro tema del derecho, pero que no tiene que ver en ese momento con derecho agrario. Pero a vos se te ocurre como docente porque querés saber si el alumno sabe. Ese sí no es conveniente, porque después se generan las disputas, bueno, los estudiantes consideran injusto y así va a ser si es que no estaba dentro, predeterminado dentro de tu manera de evaluar, excepto que pongas también otra pregunta relacionada a eso que también querés consultar. Por eso, cuando hablamos de evaluación oral, las preguntas no tienen que ser de conocimiento, tienen que ser más allá del conocimiento. Porque si vos querés saber, estamos hablando de un estudio de caso. Un estudio de caso ya es de, no sé, de análisis. Entonces, estamos haciendo un estudio de casos como estábamos trabajando con el compañero para derecho agrario, bueno, un caso de abigeo. Entonces estábamos viendo qué leyes, qué penas, qué pasa, quién interviene, etcétera. Y ahí se puede ir generando preguntas de conocimiento porque vamos para abajo. O sea, yo tengo análisis y voy para abajo. Ahí sí puedo generar preguntas relacionadas para atender que me explique mejor eso que está diciendo, a ver si sabe o solamente está, como decía José, demasiado sabe defenderse, entonces cualquier cosa nomás ya dice. No sé si me explico, José. Sí, sí, profe, está claro. Ok. Bueno, hoy vamos a compartir en este espacio de tiempo dos tipos de pruebas. Yo sé que se usa mucho también, que son las pruebas de ejecución o llamadas también pruebas prácticas y las de libro abierto. Las dos son muy utilizadas, muy aplicadas y se da para cualquier tipo de escenario que tenemos en términos educativos y con respecto a ciertas capacidades que tenemos dentro de nuestros programas, dentro de las asignaturas. En algunos casos hay como asignaturas que se ajustan mejor. Por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con las pruebas de ejecución o prácticas que se ajustan mejor. ¿Cuáles les parecería que se ajustarían a una prueba práctica? ¿Qué tipo de asignatura tendría que ser o qué tipo de capacidad o competencia tendría que ser para mirar pruebas a través de pruebas prácticas? Juan, uh-huh, uh-huh, genial.
¿Y qué pasa con esto que está diciendo Juan en relación a instrumentales? O también, por ejemplo, en el caso de Juan, ya que él estaba comenzando con el ejemplo, si hace, por ejemplo, bueno, si trabaja con un programa, con un software, entonces quiero saber cómo está trabajando con el software y le mando a hacer la prueba práctica. O sea, es mirar el desempeño, análisis de caso, bien. En contabilidad, dice Jessica, compra, venta, gastos, sí, bien. Es decir, ver el desempeño del estudiante en cuestiones relacionadas a la implementación, a la ejecución de cosas y a ver si tiene habilidades y destrezas en algo. Ahora, esa habilidad y destreza, si ustedes miran el de la taxonomía de Bloom, no es una ejecución o una práctica porque sí. Bueno, me salió bien el pan y no entiendo por qué me salió bien el pan. No es eso, sino que tengo que saber explicar qué es lo que pasó en ese proceso. Y eso media una prueba de ejecución o de práctica. O sea, estoy montando esto, pero sé por qué hago lo que hago. ¿Sí? Ese es el tratamiento que le tenemos que dar a esta prueba de ejecución. A más de la habilidad propiamente dicha, con las manos, con los pies o con el cuerpo, también tiene que tener relacionado esa explicación que pueda desarrollarse en ese marco. ¿Eh? Aquí también se puede ir juntando, por ejemplo, una prueba práctica con una prueba oral. O sea, fíjense que podemos ir viendo que a medida que va haciendo, vaya explicando. O presente, por ejemplo, su proceso y luego le decimos, bueno, ahora ya explicaste todo, ahora quiero ver cómo eso sabes hacer. En eso consiste una prueba práctica. Que vayan pensando ya cuál es la prueba práctica que van a trabajar, porque es un poco la actividad que vamos a hacer durante la semana. Como mencioné, así como vemos acá en las imágenes, casi en todas las asignaturas, casi digo porque hay que mirar las diferentes asignaturas para ver en dónde podemos ir ubicando pruebas prácticas de ejecución o funcional, que también se las denomina. O sea, es mirar cómo se desempeña el estudiante en una situación concreta, con instrumentales como figura ahí, con una herramienta, con el cuerpo completo, por ejemplo, puede ser cuando hace educación física o danza. Esos, por ejemplo, no pueden ser, esas asignaturas no pueden ser escritas, por ejemplo, para una actividad final. Tienen que sí o sí ser pruebas prácticas. ¿Por qué? Por el tipo de competencia que se le pide al estudiante cuando estamos trabajando ese tipo de disciplina. Por ejemplo, en educación física. Educación física puede ser, a no ser que tenga algún problema médico físico que le impida hacer ejercicios físicos, pero si la competencia me dice que tiene que él demostrar, no sé, fuerza, resistencia, flexibilidad, entonces no hay otra cosa que mandarles a hacer ese tipo de ejercicios con toda la técnica que se requiere, por ejemplo. Entonces, por su naturaleza, en este caso, para felicidad de ustedes, no van a hacer tabla de especificación. ¿Por qué? Porque exclusivamente es de procedimiento. Entonces, ese procedimiento es el que vamos a trabajar, de la manera en cómo el estudiante me tiene que mostrar esa forma de que sabe hacer algo. ¿Sí? Eso es lo que finalmente evaluamos. Y también utilizamos los indicadores. Aquí los indicadores deben estar presentes con alguna herramienta de calificación que vamos a ver también a continuación. Es la medición del hacer. O sea, yo mido, veo, valoro, además de medir, valorar el completo, el hacer, o sea, cuánto sabe hacer el estudiante. Permite medir objetivos psicomotores o procedimentales, competencias que tengan que ver con el psicomotor, pero que esté avalado por el nivel cognoscitivo. O sea, como expliqué hace rato, no porque sepa hacer nomás, sino que sepa explicar por qué hace lo que hace. O sea, que sepa pensar en eso que hace y que no haga por una cuestión de, bueno, porque tiene que hacer nada más.
Si se aplica de manera grupal, que ya mencionó Juan, que también se puede hacer de manera grupal, la calificación siempre va a ser de manera individual en este caso, porque el desempeño es del estudiante propiamente dicho, a no ser que le pongamos un indicador que tenga que ver con lo grupal, pero finalmente la calificación igualmente va a ser individual. ¿Por qué esto? Porque puede ser que el desempeño de uno, por más de que esté en el grupo, sobresalga de alguna manera o al revés. O sea, por ejemplo, el grupo le está estirando, pero yo también quiero saber que ese estudiante sabe aplicar su lenguaje de programación. Entonces puede ser que en el común, es decir, en el equipo, en el grupo, se estaban colaborando y se estaban sosteniendo en sus compañeros. Pero cuando le pedimos un desempeño individual, ahí puede ser que haya alguna dificultad o al revés, que es el que está sobresaliendo en ese grupo. El docente responsable es el que requiere estar observando. Aquí necesitamos que el profesor se base en la observación, porque esa es la metodología que va a utilizar para esta actividad evaluativa, que es la observación. La observación, y estoy hablando de observación, ver, escuchar, estar atento a lo que pasa ahí con el estudiante. Se necesita un instrumento para registrar toda esa información. Y ese instrumento lo tenemos a través de nuestras herramientas de calificación, que puede ser, por ejemplo, una lista de cotejo o puede ser una escala de estimación que ya estaban haciendo muchos de ustedes durante la semana. Puede ser una rúbrica que no sé si ya dieron ustedes en este proceso porque creo que creo que todavía no dieron taller de instrumentación 2, ¿verdad? Porque en taller de instrumentación 2 generalmente se desarrolla rúbrica. Ok. Los materiales requeridos también tenemos que estar, como es una actividad práctica, necesitamos materiales. Y esos materiales tiene que tener el estudiante para poder desarrollar. Decía Juan, en odontología necesita sacar un diente. Entonces, necesitamos estar en un lugar donde esté todos esos instrumentos para que el estudiante nos muestre que sabe hacer ese procedimiento. Deben ser iguales para todos, también aquí, así como lo oral decíamos, para que todos consideren justos por un lado, pero por otro lado, por la característica de la capacidad de ser observada, necesitamos que nos muestren la misma actividad o similares actividades si vamos a pedir distintas actividades aquí. A ver, esta es la escala de, perdón, la lista de cotejo. Tengo un sí o no, por ejemplo. Lista de verificación, que se llama también. Dice acá lo que quiere es ensamblar una espiga acá. No me pregunten qué es. Solamente lo traje como un ejemplo. Ahí tiene una instrucción y ahí la evidencia del desempeño. Serían los indicadores. En el caso de las observaciones o comentarios, si es que queremos también dejar ahí constancia de algo, por ejemplo, que no trajo sus instrumentos y que se prestaron, que se colaboraron, que hicieron en grupo, pero que finalmente es una actividad de desempeño individual, etcétera. O sea, ya la observación va a quedar a criterio de cada uno. La fecha en donde se aplicó esta prueba y la firma del docente, en este caso dice instructor, porque seguramente que es un curso en donde se estaba trabajando alguna maquinaria, algún instrumental, como para poder desarrollar este tipo de cursos. Esta es la escala de estimación que ustedes también vieron, solamente de otro modo les estoy mostrando. Tenemos arriba el objetivo, la tarea, el objetivo, la instrucción y luego la evidencia de desempeño. En la evidencia de desempeño hay un indicador y después hay como un descriptor, un pequeño descriptor. Como es tan sencillito, es una escala estimativa. También puede ser una rúbrica, solo que la rúbrica tiene como otro modelito que no vamos a entrar ahora ahí porque no quiero confundir, nomás para mostrarles que también se puede ir poniendo de más a menos para que se pueda ir considerando la escala. En algunos casos, algunos de ustedes me pusieron, por ejemplo, este ejercicio o este indicador son de 3 puntos.
si nosotros ponemos que el indicador, por ejemplo, acá dice, interpreta, voy a agrandar a ver si se ve el primero, estoy leyendo, interpreta el plano de acuerdo a normas de dibujo técnico. Vamos a suponer que le pongo 3 puntos a esto. Entonces, esos 3 puntos, otra vez tengo que poner una referencia. 0 puntos cuando no logra el indicador, 1 punto cuando logra a medias, 2 puntos cuando logra la mayoría de las situaciones que considero dentro del indicador, y va a tener 3 puntos cuando logra completamente el indicador. O sea, no poner al azar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos en el indicador cuando es una escala de estimación. Tiene que tener una referencia. Uno nomás necesitamos para todos los indicadores. Por eso, en este caso, como escala estimativa, generalmente viene de unos puntajes similares. Por ejemplo, si son 2 puntos el indicador, a todito le ponemos 2 puntos. ¿Por qué? Porque la escalita que yo estoy haciendo es igual para todos. Por eso no es que algunos indicadores valen 2 puntos, otros 3 puntos o 4 puntos, sino todos valen el mismo puntaje en este tipo de instrumento o en este tipo de herramienta de calificación, que es la escala estimativa. Escala estimativa, acuérdense, el anterior era, perdón, ahí sí. El anterior era la lista de cotejo o la lista de verificación. La lista de verificación es, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos que el profesor va a mirar, la evidencia del desempeño. Significa que este ejercicio que le plantea el profesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. ¿Por qué 7 puntos? Porque es sí o no, no más. ¿Sí? No hay ninguna escala. Cuando es una escala, en este caso son 3 puntos. Por cada indicador son 3 puntos. Sería 5 por 15 puntos sería este ejercicio. Ahora, en este caso, la escala está relacionada con un descriptor. En el caso de ustedes y el que normalmente yo uso con ustedes, está discriminado por un número. Son 2 puntos, 3 puntos, después les voy a mostrar cuando presente la guía. Y ahí tenemos una pequeña referencia a esa escala, cuándo es 0 puntos, cuándo es 1 punto y cuándo es 2 puntos. Y eso es para todos los indicadores que me estoy planteando. Si dice, por ejemplo, aquí abajo, limpia y ordena su puesto de trabajo, entonces, ¿cuándo le voy a dar 0 puntos? Cuando no limpió y no ordenó su puesto de trabajo. ¿Cuándo le voy a dar 1 punto? Cuando ordenó algo o limpió algo, pero no ordenó el del todo. ¿Cuándo le voy a dar 2 puntos? Cuando dejó todo limpio y todo ordenado su puesto de trabajo. ¿Sí? Un poco para entender a qué me refiero al trabajar la escala. La prueba del libro abierto, perdón, la prueba de práctica tiene un instructivo. El instructivo es lo que el alumno debe de ir siguiendo. En esta hoja de instrucción está, por ejemplo, la parte de identificación, la descripción de la práctica que debe realizar, la instrucción específica y los equipos y materiales que va a requerir, a más de los indicadores. En el caso, no, este ya es el otro, pero sí, voy a dejar de presentar este, les voy a compartir lo que es la guía de la semana, así ya conectamos y ahí vemos cómo vamos entendiendo esta prueba de ejecución. Porque quiero mostrarles qué es lo que les estoy pidiendo en este tipo de pruebas. A ver, prueba de ejecución acá. Estas fechas están puestas por una cuestión de organización. Pero vamos a ir viendo si se ajusta ya nuestro tema de la plataforma para ver si es que mantenemos en esta fecha. Bien, diseña una prueba práctica y aquí les puse qué es lo que debe de contener esa prueba. Entonces va a tener el encabezamiento como todo tipo de prueba, universidad, los datos importantes, los datos sería el alumno, nombre del alumno, fecha en que se realizó la prueba, etc. La capacidad, o sea, se divide el instructivo o la hoja de la prueba se divide en 5 apartados. La capacidad, la tarea, la técnica, materiales e indicadores. Eso que está entre paréntesis, la pregunta que está entre paréntesis, nada más es para que les ayude a ustedes a pensar
qué es lo que hay que incorporar dentro de cada aspecto solicitado en este tipo de pruebas. ¿Qué capacidad quiero evaluar? ¿Qué tareas es lo que quiero que el alumno me demuestre? ¿Con qué técnica quiero que me demuestre eso que estoy pidiendo? ¿Con qué qué materiales necesita para evaluar ese desempeño? ¿Y con qué indicadores voy a observar? Entonces, aquí en el cuadro les puse, este es un ejemplo. No es un ejemplo porque está bien, sino es un ejemplo para que tengan como referencia. Entonces dice ejemplo de prueba práctica. Supuestamente yo voy a desarrollar en práctica especializada 2 una, eh, una práctica interna. Entonces, mi prueba, la profesoria va a aplicar con Samuel. Entonces, Samuel va a hacer una prueba práctica a través de la práctica inter. Son 36 puntos. ¿Por qué es 36 puntos? Voy abajo porque aquí voy a bajar para que vean bien. Tengo mi hoja de evaluación. Yo le voy a evaluar a Samuel con esta escala de estimación. Y es una escala de estimación porque aquí tengo de 0, ay, no me apareció todo acá, perdón. Está acá escondidito nomás. A ver si puedo traer así. Ahí está. ¿Ven? Que son hasta 2 puntos, solamente que como puse en otra tabla, es de 0 a 2 puntos. Cuando es 0 puntos, aquí puse no logra el indicador aquí abajo. 1 es cuando cumple parcialmente el indicador y 2 es cuando no cumple totalmente el indicador. Entonces, son 18 indicadores, cada indicador vale 2 puntos, entonces son 36 puntos por eso. Bien, vamos a suponer que estos son mis indicadores para esta actividad práctica. Todo esto es ejemplo nada más, o sea, es una guía de referencia para que puedan tener. ¿Qué capacidad quiero observar en la prueba, en la práctica interna a través de este tipo de prueba? Es que demuestren ustedes capacidad de gestión de la enseñanza integrando elementos de planificación en práctica de aula. ¿Qué tarea les voy a mandar a hacer para que yo pueda observar esa capacidad? Que puedan planificar, que puedan desarrollar, que puedan aplicar métodos, que puedan usar recursos y que usen correctamente el tiempo asignado. Fíjense que aquí puse las tareas que les estoy mandando a hacer para ver que ustedes saben hacer prácticas internas de clase. ¿Con qué técnica? A través de la gestión de la enseñanza, integrando planificación, ejecución y evaluación en una sesión de aula. ¿Con qué material? La planificación, los recursos, tienen que traer guías, si van a usar pizarrón, proyector, etc. Y los indicadores sería el registro de observación. Bien, este es una prueba práctica y es lo que les voy a pedir que ustedes puedan pensar en sus asignaturas a ver cuál de las competencias o de las capacidades que está al interior de las competencias puedo observar a través de una prueba práctica, ¿sí? Sea corporal, instrumental, de algún conocimiento relacionado que pueda mostrarse a través de una prueba de ejecución, práctica o funcional, llamándose también. Bien, abro acá paréntesis de mi exposición para que pueda escucharles si es que hay alguna consulta, algún comentario, algo que no quedó claro con respecto al tema de prueba práctica. ¿No hay ninguna reacción? Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Bien, bien. Juan David. Consulta, Juan David, consulta. Los temas que vamos a desarrollar en esas prácticas van a ser asignadas por la facultad de acuerdo seguro a su planificación o cronograma, ¿verdad? Bueno, estás hablando de la prueba, perdón, de Sí, la práctica la externa. práctica externa, sí. Sí, eh, a ver, el ejemplo que estaba presentando acá es un ejemplo de prueba práctica, pero no es que ustedes van a ejecutar. Ahora, la prueba externa es otra cosa. Este es solamente para que tengan en cuenta
cómo se planifica una prueba de ejecución o prueba práctica. Por eso ponía práctica 2, porque ustedes ya aprobaron todos práctica 2. Ejemplo nada más, David. Y luego hablamos de tu consulta cuando hablemos sobre práctica externa. ¿Te parece? Para no mezclar. Bueno, para no mezclar. Ok, Sí. ok. Dale, gracias, David. Este ejemplo que les puse en la prueba práctica no es que van a desarrollar, no. Es solamente para que tengan como referencia de cómo se puede plantear básicamente una prueba práctica. Ustedes eligen de sus asignaturas una supuesta práctica o una prueba práctica que quieren realizarlo con sus estudiantes, así como estamos haciendo como las pruebas de ensayo, las orales y las objetivas. ¿Está? Creo que está bastante claro, profe. A medida que vamos a ir desarrollando, a lo mejor se nos van a surgir algunas dudas que seguramente le vamos a estar consultando. Ok. Perdón que no grabé, había sido la clase. Recording in progress. Bien, cuando vayan surgiendo esas consultas y necesita de, bueno, ya están consultando varias fuentes y aún así no están pudiendo entender, también puedo colaborarles como si lo estoy haciendo con algunos de ustedes. Lo que no quiero es que se estresen de más porque no están pudiendo encontrarle la vuelta. Entonces, la idea es de que podamos aprender en este proceso. Estamos así demasiado apretados nomás en los tiempos, por eso es que semana a semana estamos introduciendo un nuevo instrumento de evaluación. Estamos ya con el tercero, este es el cuarto, o sea, el tercero que ya lo fuimos desarrollando, este ya vamos por el cuarto y ahora vamos a trabajar lo que es el quinto, que son las pruebas de libro abierto. Entonces voy a volver a mi presentación. Susana, veo tu manita levantadita. Sí, profe, justamente te quería preguntar si solamente íbamos a hacer de este tipo de pruebas y ahora comentaste que vamos a hacer del libro. Tengo Y los otro. dos son de la semana, profe. Wow. Pero me encanta, profe, me estamos aprendiendo demasiado, realmente. Creo que nos va a servir demasiado todo esto. Gracias, profe. Yo sé que el tiempo es el que menos tenemos, pero bueno, es parte de este proceso y así como le dije a alguien, a Aaron creo que le dije, bueno, vamos a hacer que el día tenga 25 horas para poder hacer el trabajo, o sea, darle en la agenda algún tiempito. Y no porque esté caída la plataforma, no dejen todo para después porque así no se les va a ir juntando, o sea, no porque se junta se va a hacer más rápido. Bueno, las pruebas de libro abierto es una prueba que es también muy utilizada. Todas las pruebas que fueron pasando, ustedes pueden reciclar, así entre comillas, y hacerlos de libro abierto. ¿Por qué? Porque es otra manera de presentar un tipo de prueba con todo lo que podemos analizar. Juan nos decía hace rato, Juan González, nos decía, bueno, ¿cómo hacer que el estudiante no copie y pegue? Bueno, las pruebas de libro abierto son oportunidades para que veamos cómo va construyendo el estudiante ese proceso de trabajo en donde requerimos que el estudiante pueda hacer una producción escrita atendiendo todas las posibilidades que tiene en relación a apuntes, internet, libros, etcétera. O sea, va a depender un poco qué es lo que, no, qué es lo que plantea el docente como parte de su evaluación. Por ejemplo, hay algunos profesores que dicen, bueno, solamente puedes consultar tus apuntes, no a tus compañeros. O puede ser, por ejemplo, bueno, van a ser de a dos y se van a consultar entre ustedes más sus apuntes, pero no con otros estudiantes o no conmigo como docente. O sea, va a depender siempre de el planteamiento que se dé. Son instrumentos bastante utilizados como el famoso trabajo práctico. Los trabajos prácticos son pruebas de libro abierto, solamente que hay trabajos prácticos que no llegan a hacer del nivel de objetivo o de aprendizaje que requiere una prueba de libro abierto. O sea, en una prueba de libro abierto
no se tiene que presentar así, no con mayúscula y con vehemencia, no se tiene que presentar de conocimiento. ¿Por qué? Porque le indicamos al alumno dónde ir a buscar exactamente la respuesta y listo. Para eso tenemos ya las pruebas objetivas, o sea, no vamos a utilizar, no vamos a desperdiciar una oportunidad para que el estudiante nos muestre otro tipo de aprendizajes si vamos a utilizar las del libro abierto. Aquí necesitamos ver, por ejemplo, creo que traje un ejemplo, a ver, voy a adelantar esto. Este, por ejemplo, esta es una prueba de libro abierto. Dice, lee los recortes del periódico acerca del hacinamiento en que viven los menores de edad en la cárcel. Recuerda los principios del derecho de las personas. Y la pregunta o lo que tienen que hacer con el libro abierto. Analiza los derechos que se atentan, propone posibles alternativas de solución viables, emite una opinión sobre el caso leído. Y los indicadores a su lado. Entonces, ¿qué es lo que planteo aquí? Aquí planteo que él puede analizar todos sus libros, todos sus materiales, pero no va a encontrar respuestas directas en sus libros o en sus materiales. Le va a ayudar a refrescar la memoria, a hacer las relaciones que se requiere, a, por ejemplo, buscar, bueno, dónde habla del derecho de los niños o de menores de edad, o cuándo es menor de edad según la norma, etcétera. O sea, eso sí le va a ayudar a hacer el libro abierto. Por eso, muchos estudiantes no quieren del libro abierto porque dicen que es más difícil, pero no es que es más difícil, sino le tiene que llevar a pensar, no va a encontrar o no tiene que encontrar respuestas directas en este tipo de pruebas, porque de lo contrario deja de ser una prueba buena para ser de libro abierto, por las características que tiene. En este tipo de pruebas se permite al estudiante, bueno, ya dije, dependiendo de lo que hace el profesorado como parte de su actividad, puede ser libros, notas, textos, apuntes, materiales digitales, escritos digitales, con el fin de responder una pregunta o analizar un tema. En este caso les puse en el ejemplo, sería un tema que viene, qué sé yo, está en el contexto. Entonces, aprovecho eso para poder desarrollar este tipo de actividad evaluativa. Evalúa habilidades para manejar fuentes de información. Y esta es una dificultad que solemos tener. ¿Por qué copian y pegan los estudiantes? Y bueno, todo este debate educativo que se genera con el chat GPT. Porque no hay mucha, que no hay mucha conciencia de manejo de información. Conocimiento, digo, conocimiento, habilidad, destreza en el término de lo primero que se me prende ahí en el Google es lo que normalmente sacamos la información, así en general estoy hablando de los estudiantes. ¿Qué es lo primero que se muestra cuando le pido una información? Bueno, a lo mejor algunas fuentes que no son tan confiables. Entonces, ¿cómo el estudiante sabe discriminar cuándo es una fuente confiable o no? Bueno, ahí podemos mirar esa habilidad. Otra habilidad o otro aprendizaje que queremos evaluar con este es si puede desarrollar el pensamiento crítico y creador a través de esta prueba. Ese objetivo se evalúa, pero con mucha fuerza en este tipo de prueba, pero vuelvo yo a reiterar que lo estoy diciendo desde la primera vez. No porque pongo una pregunta y le digo, pueden consultar su libro, no por eso ya desarrollan el pensamiento crítico. Tiene que ver con el tipo de planteamiento que le estoy generando para que el estudiante le lleve a trabajar el pensamiento crítico y creador. O sea, crítico y creador, por ejemplo, sería analiza los derechos que se atentan. O sea, yo no le digo cuáles son, en qué artículo plantea qué tipo de derechos tiene los menores de edad o los niños. O cuál es, qué alternativa plantea el diario o el recorte periódico. Sino lo que le estoy diciendo es que piense sobre el caso, relacione con toda la documentación legal que hay y sobre esa base escriba. Es un desafío acá que le planteamos cuando de verdad, así de verdad, es una prueba de libro abierto. ¿Cómo se planifica?
se establece con anticipación las obras o los materiales que los estudiantes deben de traer a aula o munirse de esos materiales para cuando van a hacer este tipo de examen o este tipo de prueba. Hay que formular, de hecho, que el problema o la tarea, si no es del libro, o sea, no es de tarea abierta, del libro es abierto, pero la tarea es el que plantea el profesor o la profesora. Seleccionamos el tema que vamos a evaluar a través de este instrumento cuando es importante el tema, o sea, nosotros le dedicamos como mayor importancia para lo que es el material o la capacidad o la asignatura que estoy queriendo valorar a través de este instrumento. Si tiene información, de hecho, la facilidad de obtener, si de hecho no tiene libros, no le vamos a pedir que traigan sus libros. O si sabemos que la biblioteca, la institución no tiene, no le vamos a pedir que se vaya a la biblioteca. O, por ejemplo, si necesitan internet, vamos a tener que pedirles que traigan sus dispositivos para que puedan acceder a los materiales digitales, por ejemplo. Y tiempo disponible. Si yo voy a hacer eso en aula, tengo que saber que generalmente el desarrollo de una actividad evaluativa son 2, máximo ya 3 horas de desarrollo. Entonces, lo que planteo tiene que estar dispuesto para esa carga horaria, si estamos haciendo en aula. Si estamos haciendo fuera de aula, como los famosos trabajos prácticos que le mandamos a hacer a los estudiantes de investigación teórica, entonces ahí también tenemos que definir el cómo y también el proceso, como voy a ir observando para que lo que Juan nos estaba relatando con respecto al ChatGPT y otros, podamos tener un mínimo control. El proceso, seleccionar el tema y los aspectos que voy a tratar dentro de ese proceso y cómo voy a saber, cómo voy a hacer la consulta bibliográfica. En este caso, si yo le voy a dar un material, un texto o varios textos o una página web donde pueda buscar, no es que le voy a dar y que el alumno busque a su criterio, sino que yo tengo que tener por lo menos leído, visto el material, en todo caso que pueda leer a su criterio o pueda completar a su criterio, pero en base a ciertos elementos que me va a permitir visualizar de dónde sacó la información, si es confiable, si pasó por un filtro académico, etc. En base a eso, entonces tenemos este tipo de pruebas. Ya lo dije, puede ser en aula, puede ser un trabajo práctico, que es una guía de trabajo que le damos a los estudiantes y que ellos tengan un mayor tiempo. Pueden ser individuales o grupales. También puede ser mediado con otro tipo de prueba que es la de defensa oral, por ejemplo. Entonces trabajan todo lo que es de libro abierto, las famosas guías de trabajo, generalmente lo hacemos así, que trabajan durante un tiempo determinado y luego tienen que hacer su presentación o su defensa o una sustentación de lo que fueron encontrando en este tipo de pruebas. Puede ser combinado. Entonces, la guía que acompaña esta es justamente, a ver, un segundito, a ver si tengo ya abierto acá. Acá tengo. Acá. Aquí les puse la segunda, que es la B, para la semana 4, ese es el ejercicio B, la prueba de libro abierto. Les puse para que piensen antes ustedes. Este que está en este recuadro, ahí, reflexiona, dice, sobre el siguiente planteamiento, respondiendo si es correcto o no para una prueba de libro abierto. ¿Por qué sí o por qué no? Quiero que me respondan primero, antes de empezar a trabajar. Dice prueba parcial de didáctica, supuestamente. Puedes consultar todos tus apuntes y responder. Los exámenes escritos, las llamadas de lápiz y papel, evalúan la dimensión procedimental de los aprendizajes. Si este planteamiento, no quiero que me digan ahora, sí, la idea es de que puedan ustedes verlo ahí cuando están escribiendo. Si es que es una prueba de libro abierto correctamente planteada. Si es correcto, me dicen por qué. Si es incorrecto, me lo dicen por qué. Y luego plantean ustedes su
diseño de prueba de libro abierto, que es un poco más corto. Tiene un encabezamiento, tiene una consigna o consignas, va a depender de la extensión del trabajo que quieran hacer, y la herramienta calificación. Cuando hablo de herramienta calificación es lista de cotejo o la escala de estimación. Lista de cotejo, acuérdense, es sí o no, o presente o ausente, lo que estoy observando. Y la escala de estimación es así, cuando tiene esto, por ejemplo, este es mi indicador, el número 1, 2 puntos, ese 2 puntos tiene una pequeña referencia aquí abajo para mostrar a qué hago referencia cuando digo 2 puntos. 0 cuando no cumple, 1 parcial y 2 total. Bien, entonces, pueden hacer, o sea, ya mencioné, pueden reciclar, entre comillas, lo que están haciendo con los demás tipos de pruebas para contextualizar en este tipo de pruebas o en la anterior que estábamos viendo. No importa que sea el mismo contenido, siempre y cuando se preste para realizar con otros tipos de pruebas de las que ya estuvieron planteando en los demás que estuvimos viendo. Bueno, cierro por acá, a ver si hay consultas o algo que quedó por ahí en el tintero de este tipo de pruebas. Estábamos viendo de libro abierto. Esa primera pregunta, al menos, profe, de evaluación procedimental y demás, ahí me perdí, sinceramente. Sí, vos no vas a responder la pregunta, no te preocupes. Lo que vas a hacer es si el planteamiento que estoy poniendo ahí, si es correcto para una prueba de libro abierto o no. Ahí puse una pregunta. Las pruebas objetivas pueden evaluar objetivos procedimentales. ¿Es correcta plantear de esa manera una prueba de libro abierto? Esa es la pregunta. No es que vas a responder, no te preocupes. No vas a responder esa pregunta, el plantear. Lo que vas a hacer es analizar el planteamiento. Dale, Susana. Bien, consultas, comentarios, alguna reacción del otro lado, se me fueron todos. Bueno, Susana sé que está. Profe, la fecha de Sí, entrega dice Samuel. está bien, ¿verdad? ¿Perdón? La fecha de entrega dice viernes, ¿está bien? Todo estoy cerrando viernes, pero vamos a ver si es que podemos ampliar de acuerdo a la disponibilidad de nuestra plataforma. Además que se fue sumando lo que es esta semana anterior, a la que estamos cerrando, la semana 3. ¿Ok? Profe, Bueno, con respecto, sí, todos estos materiales los vas a enviar en el WhatsApp, ¿verdad? O sea, en los sí, al materiales de WhatsApp les voy a lectura. enviar. Sí, Ok, para al poder WhatsApp. analizar cómo vamos a hacer las pruebas. Gracias. Ujú. Bueno, ahí si me pueden ir poniendo sus nombres y apellidos, por favor, en el... Gracias, David, por Samuel, Cintia, por recordarme. Eh, y por último, ver un poco el tema de las prácticas. Las prácticas externas que ya Juan David estaba consultando, les pedí que me confirmen en dónde van a hacer. Fui cambiando ya de los que me fueron mencionando, algunos errores que hubo o algunas omisiones. Esta semana van a salir las notas a través del WhatsApp, les voy a estar avisando para que podamos ir coordinando a partir de allí, para que en la semana del, bueno, si pueden ya esta semana, pero la idea es que en la semana del, ¿me escuchan, verdad? Sí. Ok. En la semana del 15 al 31 serían nuestras prácticas externas. La práctica externa, ustedes van a ir coordinando con los profes con quienes van a hacer la práctica para que puedan desarrollar esa actividad en alguna de las universidades que ya me fueron compartiendo en dónde van a hacer. O sea, no es que ustedes ni yo voy a elegir los contenidos a desarrollar, sino tienen que estar en coordinación. Pueden elegir ustedes, pero siempre en coordinación con los profes guías, que son los profes que van a estar desarrollando con ustedes las actividades áulicas.
en ese espacio académico que se está pensando para estas prácticas externas. Y digo hasta fines de enero porque ahí está terminando nuestro módulo, por eso nada más. Vestimenta, bueno, yo al menos no les voy a ver en vivo y en directo, Samuel. Sí les voy a pedir retornos de esa actividad, pero sí ustedes saben que tienen que irse de manera apropiada a una clase. Pero no, yo al menos no voy a, sí a lo mejor les voy a pedir que, bueno, vamos a ir conversando eso también cuando les planteen los indicadores de valoración, que lo más apropiado posible en términos de la actividad que corresponda. Y digo así porque aquí estamos de diferentes carreras. Lo que es apropiado para mí a lo mejor no es apropiado para otra carrera. Por eso nada más estoy mencionando. La evaluación va a ser realizada por el profesor guía. Sí, por el profesor guía con los indicadores que se plantea. En mi caso, voy a plantear yo unos indicadores para ir viendo cómo están desarrollando esa práctica y tener evidencias de su realización. Así que esta semana va a ser de organización, notas, planificaciones, coordinaciones con los profes, el cronograma de esas actividades de cada quien. Bueno, ahí vamos a estar organizando durante esta semana para que luego puedan aplicarlo, implementarlo en las situaciones de aula. Lo que sí quiero mencionar es que no es un reemplazo propiamente dicho. O sea, no es que ustedes van a reemplazarle a alguien en sus actividades áulicas. Tal vez, digo así porque va a depender un poco de la conversación que vayan teniendo con sus docentes guías. Tal vez haya que considerar algunas situaciones especiales con algunos de ustedes, pero bueno, con eso ya estoy conversando así más en particular. Pero todas las notas que van a ir saliendo van a salir de la universidad, es decir, a través de la coordinación del licenciado Pedro en esta semana que viene, según no va a ir ahí con qué profesor van a realizar la práctica. Por eso es que les puse en qué carrera y en qué sede de universidad, o en este caso de la UTIC, la mayoría de lo que fui observando, van a ir realizando esa actividad de práctica externa. La práctica externa es una clase que van a desarrollar con alumnos reales. O sea, ya no va a ser entre ustedes, sino va a ser ya fuera de aula para que puedan pasar un poco por la experiencia del desarrollo de una gestión de aula. Susana. Susana, yo no te estoy escuchando. Pero veo tu mano levantada. ¿Cuántas sesiones? No, una nomás, Susana. No, nos va a dar el tiempo para desarrollar más, aunque sea una. Y una sesión, hablo de una sesión según la carga horaria que plantean con su profesor con quien van a trabajar. Una sesión puede ser toda una carga horaria qué sé yo, si es una tarde, una noche, o puede ser, por ejemplo, una parte de esa clase. Va a depender siempre de la conversación que tengan con el profesor o la profesora con quien van a trabajar. Contestada Susana, no sé si me estás escuchando. Ok. Bien, ¿alguna otra consulta? En resumen, semana 3 terminar, semana 4 estamos arrancando con dos tipos de instrumentos evaluativos, las pruebas prácticas y las pruebas de libro abierto. Todas evalúan pensamiento superior. Las pruebas prácticas evalúan desde la aplicación, así que por favor atiendan la manera en que plantean sus actividades. Todas tienen una herramienta de calificación, es decir, un instructivo, por así llamarlo, y luego una herramienta que puede ser la lista de cotejo o la escala de estimación.
Y también vamos a estar organizando durante la semana lo que van a ser las prácticas externas. Cualquier cosita al WhatsApp, no se me estresen en la semana. Son procesos de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje tiene que ser también bueno. Así que con esto vamos a ir cerrando nuestra actividad de hoy, Recording stopped. exceptuando que haya algo más que estoy dejando en el tintero. O sea que nos das permiso, profe, para equivocarnos ahora. Claro, totalmente. Inclusive les voy devolviendo. Gracias. Les digo, mejoren, miren esto otra vez. Ok, muchas gracias. Que tengan un feliz Día de Reyes. Espero que les llegue, aunque sea alguna cartita, un abrazo, una miradita, algo que consideren ustedes oportuno para esta fecha. Así que feliz día para todos, buen fin de semana y a cuidarse. Chao, profe. Hasta luego, Chao, compañeros. profe. Nos vemos. Dale. Gracias, gracias. Buen fin de semana también para ustedes. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego, hasta luego.